Buenas, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos, aquí estamos. Un lanzamiento más, un lanzamiento del Falcon Heavy. Estamos retomando las transmisiones en directo. Como dice que le van. Vamos al chat, ¿me está funcionando? No. Antes me bonito de igualmente el chat en pantalla. Vamos a ver si SpaceX inicia su stream. Está ahí en la pantalla de SpaceX. A ver si ya anda el chat en pantalla. Buenas, Salomón Pardo. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Ya me parece que los problemas están resueltos o no. Vale, no me sale el chat de pantalla, que eso lo soluciona así. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahí SpaceX mete intro. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Muy buenas noches. Bueno, buenas madrugadas para España, buenas noches para LATAM. Esperemos que todos estén escuchando y viendo bien. Ahí tenemos la intro de SpaceX, que, bueno, como saben, es una intro que me gusta. Estamos prontos para el lanzamiento de un nuevo Falcon Heavy. A ver, estamos a 15 minutos para el lanzamiento, como dice ahí abajo en la cuenta regresiva. Se escucha bien, perfecto. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver imágenes de Falcon Heavy. Wow, qué ganas de ver este cohete. Falcon Heavy webcast for tonight's Jupiter 3 mission. My name is Ronnie Foreman, and I'm joining you from the West Coast, from SpaceX headquarters in Hawthorne, California, to follow our Falcon Heavy rocket liftoff from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center in Florida. Today's mark SpaceX's third Falcon Heavy mission this year and sixth operational Falcon Heavy mission overall. Today, we'll be launching the Hughes Jupiter 3 EchoStar 24 satellite into space for our customer EchoStar and their Hughes Network Systems division. The Jupiter 3 payload on board the second stage was built by Maxar and will be the largest commercial communications satellite ever to launch into geostationary orbit, weighing over 9 tons. Once operational, Jupiter 3 will help meet demand for HughesNet satellite internet in rural areas of the United States and Latin America. ¿Qué podría comentar? Estamos a 14 minutos. Vamos a ver los próximos eventos para el lanzamiento en preparación. Que, como vemos, lo próximo que va a pasar va a ser el enfriamiento de motores, que eso es a T-7 minutos. Los 28 motores MR1D empiezan su enfriamiento y presurización en preparación para el vuelo. Recuerden que son 28 porque hay 27 en la primera etapa, 9 por booster y 9 por 3, que son 9 motores en cada booster. Son 3 boosters, es igual a 27, más 1 que es el motor MR 1D optimizado para el vacío en la segunda etapa, 28. Bueno, después tenemos hasta menos 4 minutos y medio que la torre de lanzamiento se retrae para dejar espacio al vehículo en el despegue. Bueno, ahí estamos. Bueno, y ya pueden ver los próximos eventos y los eventos que ya ocurrieron para este lanzamiento. ¿Qué podría comentar?
and that allows us to carry heavier payloads to various orbits in space. From a technical standpoint, we are creating a more powerful first stage that carries more fuel and burns longer than the first stage on a typical Falcon 9 mission. Now, at the very top of our rocket, as you can see on your screen, is our payload fairing. This is where the Jupiter 3 satellite is safely enclosed between two composite pieces. The fairing protects the payload from aerothermal loads, heating, and contamination during ascent. Once we reach the vacuum of space, though, the fairing isn't needed anymore, so we will jettison both halves as the second stage continues on its journey to orbit. Both fairings supporting today's mission are flight-proven, with one half flying for its 5th time and the other for its 6th. Once those fairing halves separate from the second stage, we will of course be attempting to recover them 12 minutos. with the help of our recovery Vamos vessel. a mostrar un poquitito a ver qué es lo que se lanza. Ahí está el satélite. Ahí tenemos la bestia que se lanzará hoy. Ese es el satélite. Luego por acá tenemos el parche de la misión. Más por acá tenemos la infografía, una muy buena infografía. Que bueno, que está en Twitter, la publicamos ayer. Está en Discord también. Bueno, acá tenemos lo que es el satélite. Ahí tenemos datos del satélite de que ahora lo comentaremos. Ahí está un perfil de, bueno, que como vemos, Falcon Heavy despegará, ambos boosters regresarán a la Tierra y aterrizarán en Landing Zone 1 y Landing Zone 2. Mientras tanto, el booster central se pierde, no se va a intentar recuperar. Y bueno, acá tenemos un video de cómo hacer ese doble aterrizaje. In order to keep the second stage fuel warm enough for our long flight today. Payload deployment for Jupiter 3 is scheduled to occur after 3 second stage engine Bueno, y burns. así va a ser como se intentará recuperar los boosters laterales, que son B1064 y B1065. Moving further down the rocket, as I mentioned a little bit earlier today, we have 3 Falcon 9 rockets Ahora essentially estamos strapped a together, 10 minutos para el despegue. to constitute our first stage. Each of the side boosters on either side of the center core are flying for the 3rd time on today's mission, having previously supported 2 Falcon Heavy flights, USSF 44 and 67. A couple of minutes after liftoff, we'll attempt to recover both side boosters with a land landing on landing zones 1 and 2. And fun fact, landing zone 2 was built specifically to support dual booster landings like this one. Similar to previous launches, we'll be conducting a 1-engine entry burn. This allows us to shorten the Por cierto, a length ver, of the entry ¿qué les burn, parece ultimately el allowing nuevo us to estilo que take tienen advantage los of the directos Falcon en Heavy el canal? And Este speaking of increased nuevo performance, we will now be marco, attempting to recover the second core today. nuevas Look pantallas, very closely. You'll see that the nuevo center estilo, core o sea, doesn't un have landing legs or grid estilo fence attached. diferente. That's because this ¿Qué les mission parece? requires more ¿Les performance gusta? than we have ¿No les to be able gusta? to recover the center core, Lo leo. and that landing hardware isn't needed. But don't worry, today's launch should still be a very exciting one, especially if you're joining us from the Space Coast tonight, where you should be in for some beautiful nighttime landing views. And now, as promised, here's a bit more information about our customer and satellite today. For over half a century, we've been on a journey to connect people, enterprises, and things around the world. Innovation runs deep in our veins. From Depende de cómo va a ser el estilo. Este estilo que estamos viendo ahora, comparado al de antes, ¿les parece que está mejor, de que está peor? We've tackled the biggest connectivity challenges and applied our engineering excellence to uncover innovative ways to connect the unconnected. Since the launch of the first Hughes high-throughput Está bien. satellite, we have Bueno, engineered me alegro que te guste. capacity broadband satellites in the world. And now, our latest Es un trabajo de que hicimos gracias a Carlos, new era que bueno, Carlos de Fox Spice, no sé si nos estará mirando, communication satellite. pero si nos está mirando, muchas gracias por el apoyo que bueno, que estás dando al canal, que en este caso para tener este nuevo estilo, ya de que bueno, estamos inaugurándolo hoy junto con un lanzamiento Falcon Heavy. Y por cierto, vamos a estar mañana, me parece que hay un lanzamiento de Falcon 9 Starlink. Intentaré estar en directo también.
size of the Hughes Jupiter fleet and brings total throughput to more than 1 terabit per second, enabling more capacity, better service, and faster speeds. With 300 Ahí nos está mostrando más o menos Jupiter cómo 3 funcionará el satélite. 80% of the population across North and South America. The engineering ingenuity built into Jupiter 3 will expand the connected experience. For the family in Ohio, streaming movies on a Friday night. For the student in Mexico, expanding her horizons with access to technology and educational tools. For the farmer in rural Idaho, monitoring the weather each day to manage his crops. For the executive, flying from New York to Los Angeles, holding a meeting over first-class Wi-Fi in the sky. For the senior in Montana, consulting with his doctor by telehealth. For the ranger at a national park, coordinating in real time with emergency responders. For the mango grower in Brazil, expanding her family business nationwide and internationally. For the entrepreneur in Ecuador, promoting his business and taking customer orders. For the grandmother in Mississippi, meeting her new grandchild by video chat. All this and more as Jupiter 3 launches a new era of join us. With liftoff just about 6 minutes and 15 seconds from now, the vehicle and payload are healthy, and propellant load is well underway on the launch pad. Speaking of the launch pad, you may often hear the pad on your screen referred to as Historic Launch Complex 39A, and there's good reason for that. LC-39A was originally built to support the Apollo program with the goal of landing humans on the moon. This launch pad eventually supported the Apollo 11 mission to the lunar surface, carrying NASA astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins in July of 1969. So we're just about a week past the 54-year anniversary. And after numerous launches of the Saturn V and Space Shuttle vehicles, the launch pad was leased to SpaceX in 2014. Since then, we've launched 66 missions and 38 humans to space from Launch Complex 39A. Today's mission will mark SpaceX's 249th overall mission to date, our 67th mission from 39A. Estaba muteado, recién me di cuenta. Estamos aproximadamente 5 minutos para el despegue. Bueno, un poquitito más de 5 minutos. Now, coming up next, we should hear the call out for strong back retract. Ahí tenemos como inicia el strong back retract. Falcon Heavy tanks are pressing for strong back retract. So there you heard mission control confirming that we are pressurizing the tanks ahead of strong back retraction. Next up, the clamp arms around the second stage, which you can't really see because they're being obscured by those LOX clouds there, are going to begin to open. And that truss structure next to the vehicle, known as the strong back, will retract away from Falcon Heavy. Estoy tratando de actualizar el tiempo. Ahí está. Ahí está más o menos bien. Bueno. Se viene el despegue. Again, those clouds that you see forming around the vehicle are nothing to worry about. That's actually Se viene el despegue del Falcon Heavy. Se viene el despegue de la bestia. Se viene el despegue del satélite más pesado jamás enviado a una órbita geoestacionaria. Bueno, recuerden que si pasa algo tendremos una ventana de 99 minutos igualmente, donde según el problema que surja, SpaceX podrá detener la cuenta atrás y lanzar cualquier otro tiempo de, bueno, de estos 99 minutos. Bueno, y ahí vemos como la torre se está retrayendo. Me parece que es 13 grados que se retrae. Now, the next major milestone we're tracking is liquid oxygen loading completion. We're expecting that here in just about a minute.
Por cierto, mañana la misión la misión Starlink será casi a la misma hora, 40 minutos más temprano. O sea, será a las 2:20 UTC. O sea, 44 minutos más temprano que hoy. Bueno, en breve vamos a pasar pantalla completa. Pasaremos ahora cuando falten 2 minutos. Just about 25 seconds left of liquid oxygen loading. Buenas, Deep Space. Pero bienvenido. ¿Qué te cuentas? Yo acá me cuento. Ya pasando pantalla completa. En 3, 2, 1, pantalla completa. Aquí estamos. Veo que me falló un poquitito el tamaño de coso. Pero eso lo arreglo así. ¿Dónde está? Really gorgeous views of Falcon Heavy on the launch pad No, today. acabo de... Ahí está. No sé qué hice que toqué. The next major milestone we're tracking is going to be the announcement that Falcon Heavy is in startup mode. Ahí está which arreglado. means that the internal flight computers Sin have querer taken acabo... over the final count Bueno, in the lead up se to viene el liftoff. despegue. About T-1 minute Estamos is ya when we T-1 expect your minuto con 20. and that's also when stages 1 Se and viene 2 el despegue de una pressurize nueva their launch. misión del Falcon Heavy. 1 minuto. Bueno, 1 minuto y 5 segundos, para ser exacto. Se viene el despegue. Launch abort has started. Ojo, hold. As you may have just heard over the nets, we just heard Hold. an abort called out from our launch director. We're waiting for other updates from mission control, so stay tuned and we'll come back with an update Hold. as soon as we can. Reciclan a T-15 minutos. Screw. No escuché lo que dijo el de SpaceX. A ver, estoy atento a ver si dicen algo en las redes. A ver si informan algo en Twitter. Abort. Abort es lo que veo. Parece que sí. Estoy buscando información, pero parece de que hubo un abort. Una lástima. No, abort. No se va a lanzar Falcon Heavy hoy. Lástima, será otro intento. Sí, me parece que el próximo intento igualmente es mañana, creo. O sea que la misión Starlink se retrasaría. Y bueno, y se lanzaría Falcon Heavy, de que es el más importante, porque es una misión para otra empresa. O sea, no es una misión para la empresa, una misión para SpaceX. Sí, mañana a la misma hora. Mañana a las 3:04 UTC. Ese próximo intento. Ojo que SpaceX no intenta romper récord lanzando una misión Starlink y 40 minutos después un Falcon Heavy, que no creo. Hay que esperar actualizaciones, que estoy buscando a ver si encuentro. ¿Qué es esto? Hay hold esperando actualizaciones de SpaceX.
Countdown 1, please be advised that we have scrub for the night on Falcon Heavy. Screw. Pues bueno, If you've ahí been tenemos. following along, you know we had an abort during the countdown tonight at T-minus 1 minute and 5 En seconds. 23 horas y 57 minutos se va a volver a intentar. Proceeding nominally. And keep in mind that the purpose of the countdown is to help us catch potential issues prior to flight. There are 1,000 ways that a launch can go wrong and only one that it can go right. So given that, we are overly cautious on the ground, and if the team or the vehicle sees anything that just looks even slightly off, they'll stop the countdown. Again, the vehicle and payload are in good health, but this will end our launch attempt for today. Our next launch opportunity is tomorrow around the same time, so keep an eye on our social media channels for updates. Hopefully you'll join us. Thanks for joining us today. We'll see you next time. Bueno, estaba muteado. No sé por qué se me mutea. Necesito revisar los controles bien. Que bueno, mañana a la misma hora, en 23 horas y 56 minutos, se va a volver a intentar lanzar el Falcon Heavy. Así que bueno, los espero mañana. Atentos a actualizaciones. Buena interfaz. Me gusta. Me alegro que te guste. La estamos estrenando hoy. No sé cuál es el problema que sucedió hoy. No sé cuál fue el motivo del screw. Así que bueno. Estaremos informando igualmente si sucede algo. Hasta mañana y buenas noches. Así que bueno. Nos reencontramos mañana a la misma hora. O un poco antes si intentan lanzar ambas misiones, que no creo. Pregunta, a ver. Pregunta antes de que finalicemos. ¿Cuántos screws lleva recientemente SpaceX? No llevo la cuenta. Es interesante saberlo, pero no llevo la cuenta. Así que bueno, si no hay más preguntas, me despido. Como no, me voy a despedir con la imagen del Heavy. Pero es igual, es raro de ello. Otras empresas sí lo hacen más común. Sí, SpaceX últimamente está haciendo haul, o sea, está haciendo demasiado haul comparado al año pasado, por ejemplo. Pero bueno, pero lo más importante es que todo salga bien. Ojo, aclaro, no se confirmó nada si la siguiente oportunidad será en 23 horas, pero es la siguiente ventana. Atentos a nuestras redes, donde informaremos cuándo será el próximo intento. Sí, lanzar siempre que esté listo. Esa es la clave, que todo salga bien, en efecto. Así que bueno, esperemos de que mañana esté todo pronto. Y bueno, si no se lanza un Falcon Heavy, se lanzará un Falcon 9. Y desde ahí al lado, desde SLS-40. No sé cuántos kilómetros está, pero no está muy lejos. Así que bueno, me retiro, gente. Muchas gracias por estar y nos encontramos mañana. Adiós.